Profesor, voy a responder las preguntas del examen. Pregunta 1. Menciona tres aplicaciones de la ciencia de la computación en la vida diaria. Las tres aplicaciones que yo conozco son, que son usadas en la vida diaria son Netflix, eh, Facebook y WhatsApp, que son las más usadas por las personas. Este, Pregunta 2. Describe tres tecnologías recientes que hayan sido creadas en los últimos 10 años que han sido influenciadas por avances en ciencia de la computación. Explica específicamente cómo la ciencia de la computación ha contribuido al desarrollo de dichas tecnologías. Mira, describe tres tecnologías recientes en los últimos 10 años. Son Telegram, que salió en el año 2013, TikTok, que salió en el año 2016, y ChatGPT en el año reciente de 2022. Y lo que dice, hayan sido influenciadas, cómo ha sido influenciadas por ciencia de la computación. En Telegram, lo que ha ayudado a ciencia de la computación es la seguridad y la privacidad y la autentificación de dos pasos. Es un apoyo de ciencia de la computación, ¿no? Y ya, el segundo es TikTok 2016, es su, es sus recomendaciones. Cuando miramos un video y queremos avanzar, queremos ver vemos un video muchas veces y el mismo TikTok nos recomienda más videos que tengan la misma similitud o características del video y nos recomienda más veces y de acuerdo a lo que veamos nos recomienda los videos siguientes más adelante cuando avancemos. Ya, ChatGPT es su aprendizaje automático, que es lo que apoya en ciencia de la computación. Cuando le almacenamos datos o le preguntamos, el mismo ChatGPT aprende y más adelante cuando otras personas lo pregunten, él ya, la misma inteligencia artificial es como un cerebro que almacena información, responde a toda la información, de acuerdo a las preguntas, nos da una respuesta detallada de acuerdo a sus datos almacenados. Ya, listo. ¿Cuáles son algunas de las subdisciplinas dentro? Pregunta 3. ¿Cuáles son algunas de las subdisciplinas dentro de las ciencias de la computación? Menciona por lo menos cuatro. Eh, las primeras, cuatro ya. Las subdisciplinas cuatro son, primero, inteligencia artificial, este, segundo, ciberseguridad, tercero, computación gráfica y cuarto, base de datos. Pregunta 4. En base a los algoritmos que hemos revisado hasta esta semana, ¿qué papel juega la matemática en la ciencia de la computación? Ya, la ciencia de la computación ayuda más que nada para minimizar los procesos de algunos cálculos con ayuda de las matemáticas y aparte la lógica, minimizamos trabajos, lo volvemos como un algoritmo, un patrón con la ayuda de las matemáticas. En eso nos ayudan las matemáticas. Ya. Siguiente pregunta. Pregunta 5. Nombra algún pionero en algún campo de la ciencia de la computación y describe su contribución. Su contribución. Puedes mencionar un breve resumen, un artículo científico que él lo haya publicado. Algún pionero que conozco, que he investigado, eh, que conozco es Grace Hopper. Eh, un artículo destacado de ella, de esa persona, es The Education of Computer y publicado en la revista Proceedings of the American y Philosophical Society. Ya, en ese artículo, aborda la idea de enseñar a las computadoras a pensar, o sea, a que las computadoras un, puedan pensar, como dices, ¿no? Piensen y ahí nos da la idea en ese artículo de cómo podemos lograr eso con ayuda del lenguaje de la programación. Esto. Pregunta 6. ¿Qué es un sistema numérico y cuál es su importancia en la computación?
Ya, un sistema numérico es un conjunto de símbolos y reglas para representar cantidades numéricas. Por ejemplo, el sistema binario, que es el más usado en la informática, es un sistema numérico y es el más usado. Y el sistema más usado también por la vida diaria de las personas en la vida real es el sistema decimal. Y nos ayuda a hacer operaciones, hacer cálculos y representar también en la computadora. La importancia en la computación nos ayuda a representar este, a unos símbolos, dígitos o palabras en números y que las operaciones en el código sean más rápidas y más rápidas, solo eso es más. Pregunta 7. ¿Qué es el sistema de notación posicional y por qué es diferente de otros sistemas históricos? El sistema de notación posicional y por qué es diferente de otros. El sistema de notación posicional es por ejemplo, en el sistema de base 10, sistema numérico de base 10, el número como al azar de 103, eh, lo podemos eh, representar o, o separar. Por ejemplo, uno como está en base 10, 1 por 10 al cuadrado más 0 por 10 elevado a 1 más 5 y nada más. Ese es un número que, o sea, tiene cada número, cada dígito del número tiene un orden, primero, segundo y tercero. Y eso nos ayuda a diferencia de otros sistemas de notación que son de otros países, usan símbolos y eso es un poco difícil de hacer operaciones con esos sistemas. En cambio, con los sistemas numéricos, eso es más fácil de hacer operaciones. Listo. Pregunta 8. ¿Cómo hacían los cálculos los antiguos contadores, agricultores, cobradores de impuestos, censadores, comerciantes, arquitectos si no tenían calculadores? Ya, antiguamente los cálculos se hacían mentalmente o si no, manualmente con las manos y, y cuando, o si no, se grababan las tablas de multiplicar y con eso hacían pequeños cálculos así de poco a poco avanzando, o también tenía una herramienta llamada Abaco, que es una máquina, es un instrumento para poder hacer operaciones básicas, y ahí hacían los cálculos. Pregunta 9. Convierte el número binario 101 a decimal. Eh, para, para convertirlo, ahí se ve que está, bueno, se supone que está en base 2 y para pasarlo a decimal, este, lo podemos, lo, si- eh, el 1 lo multiplicamos por 2 elevado a los números que faltan después de ese, que es 1 por 2 a la quinta, más 0 por 2 a la cuarta, más 1 por 2 al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, más 0 por 2 y más 1. Y en total saldría 45, que es a base decimal, ya ha pasado a base decimal. Ya, pregunta 10. Explica la diferencia entre los sistemas numéricos hexadecimal, decimal y binario. Explica la diferencia entre es- los sistemas numéricos hexadecimal, decimal. El sistema hexadecimal está, eh, es un número que está en base 16. Las diferencias de ellos son solamente las bases. Y hexadecimal significa que está en base 16, decimal significa que está en base 10 y binario que está en base 2. Y los dígitos de cada número, por ejemplo, en el primer número en el sistema hexadecimal, los dígitos siempre tienen que ser menores que 16. En el decimal tienen que ser menores que la base que es 10, o sea, del 1 al 9. Y del sistema binario
del 0 al 1. Tienen que ser menores que la base, que en ese caso el binario sería 2. Ya, listo. Pregunta 11. ¿Cómo se representa el número decimal 255 en sistema hexadecimal? Ya. El sistema 255, para pasarlo al sistema decimal, tenemos que dividirlo. Como es hexadecimal, es 16. Entonces lo dividimos como unas divisiones sucesivas. 16 entre 16, 255 entre 16, y nos da un número que es mayor que 16. Y como es mayor, lo seguimos dividiendo entre 16 hasta que salga el residuo cero. No, hasta que ya no se pueda dividir más, me equivoco. Ya, y de ahí, sí, hasta que sí, ya no se puede dividir más. Entonces, lo que lo colocamos son los divisores que han sido, que se han usado para que dé el resto cero. Y en ese caso sería 15 y 15. ¿Y cómo se representa el número decimal? Entonces, haciendo las divisiones, tendría primer dígito que es unos 15, o es como un dígito. El segundo dígito sería 15. Y ese sería pasado en sistema hexadecimal. O también lo podemos representar como letras. Por ejemplo, en el sistema, en la informática, creo que usan el A como el 10, el B como el número, no, el 10 como el número, el A como el número 10, B como el número 11, C como el número 12, D, como el número 13, E como el número 14 y F como el número 15. En este caso, como es 15-15, se representa el número como FF también, como letras. Listo. Pregunta 12. ¿Por qué es importante entender los diferentes sistemas numéricos en la ciencia de la computación? Lo importante es para poder representar datos. Lo importante es para representar datos, hacer operaciones, acortando el proceso. Para eso, parece lo más importante de los sistemas numéricos. Mm. Ya, listo. Pregunta 13. ¿Qué es un intérprete y cuál es su función principal? Ya. Es un programa que sirve para representar, traducir o, como su nombre lo dice, interpretar códigos programados. Listo. Pregunta 14. ¿Cómo nos piden que, cuando nos piden que instalemos Python, en realidad instalamos el intérprete de Python, no instalamos el lenguaje Python? Entonces, instalar Python es en la práctica instalar el intérprete de Python. Por lo tanto, el intérprete de Python es Python. Sustente su respuesta. Eh, en este caso, sí, porque el intérprete de Python es lo que nos permite ejecutar el código. Y el lenguaje de Python es como un proceso o su sintaxis para poder realizar el código. Y sí, eso nomás. Sus sintaxis o sus reglas que ya tiene ya eh, el lenguaje, que tenemos que respetarlas para que se realice el código y que se ejecute sin problemas. Listo. Pregunta 15. Cuando hablamos de la versión 3.10 de Python, ¿a qué se refiere el término versión 3.10? Se refiere a la versión del intérprete de Python, es decir, la versión 3.10 del intérprete. Se refiere a la versión del lenguaje de programación Python, es decir, la versión 3.10 del documento con directrices y sintaxis específicas establecidas para esta versión. Se refiere a un nuevo estándar de programación acordado por los promotores de estándares de la industria, es decir, el estándar 3.10, o que significa usted su respuesta. El lenguaje interpretado, no, eh, en lo que se refiere a la versión es en sí al lenguaje de Python. O sea, puede cambiar su sintaxis o aumentar herramientas, o también aumentar herramientas o mejorar el rendimiento. Y más que nada en el lenguaje de Python, mejorar el rendimiento, o también puede arreglar los errores, pues. Y solamente eso ya. Pregunta 16. ¿Cuál es la diferencia entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado? Eh, un lenguaje interpretado se ejecuta línea por línea. O sea,
eh, eh, y también el momento de ejecutarse, sin caso hay un error, lo podemos modificar al instante y arreglarlo. En cambio, un lenguaje compilado ya es como, es un código, o es un código que lo pasamos a un compilador y nos da un archivo que se puede ejecutar en la computadora. Y eso ya no se puede modificar. Y aparte que en el lenguaje interpretado sí se puede ver el código. Mm, En cambio, en el lenguaje compilado, ya no se puede ver. Es como solamente un archivo que lo ejecutas y sale lo que está programado, el código. Listo. Pregunta 17. Explica qué es el Python Bitcode. El Python Bitcode es un código que es generado al compilar un script de Python. Cuando es ejecutado un código, no lo hace directamente, sino el intérprete compila el código y lo ejecuta de una máquina virtual de Python. ¿Listo? Pregunta 18. Tres lenguajes de programación. Nombra tres lenguajes de programación y una característica distintiva de cada uno. Nombra tres lenguajes de programación y una característica distintiva de cada uno. El lenguaje de programación que conozco es el Python, que ahorita estoy usando. Su característica distintiva es porque es fácil de, es fácil de aprender en ese lenguaje porque su sintaxis es mejor que los otros. Es fácil de programar. Es simple y fácil de programar. El otro lenguaje que conozco es el lenguaje Linux. Se diferencia de otros es porque el lenguaje de código es abierto. Es una característica de ese lenguaje. El lenguaje Swift eh, se caracteriza por ser moderno y seguro. Es una de sus características de este lenguaje también. Listo. Eh, 3. Pregunta 19. Relate la alegoría del hombre en la caverna y cómo éste se aplica al entendimiento de lenguajes de programación. El hombre en la caverna es como si hubiera un hombre dentro de la computadora, mirando hacia adentro y solamente recibe los rayos del sol que entran por el hoyo o la cueva, que entra por la cueva. Ese es como una computadora adentro y nosotros somos el rayo, nosotros somos lo que le vibramos el sol y le vibramos las sombras. Y el hombre de la caverna, a partir de las sombras que ve, lo traduce y ejecuta eso. O sea, esas sombras son códigos que nosotros generamos y pueden ser realizados por el hombre de la caverna, o sea, la computadora. Ya. Pregunta 20. Define qué es la visión computacional. Eh, la visión computacional es cuando la inteligencia artificial observa el mundo exterior con la cámara y analiza algún objeto o acción, aprende y ejecuta algún algoritmo establecido después de ver las imágenes. Eh, sí, aprende de cada imagen que le brindamos, aprende algo y ve sus características y lo almacena. Es una visión computacional. Ya, explica cómo se utiliza la visión computacional en el reconocimiento facial. Es obligatorio que su respuesta evolucione en la fase de entrenamiento. Si no menciona nada sobre la fase de entrenamiento, no se considera su respuesta. Ya, pues, explica ya la visión computacional, el reconocimiento facial. La persona es tomada, la persona es se toma fotos de la persona desde diferentes ángulos, desde diferentes posiciones, eh, posiciones y iluminación diferente también, y con la cámara. Y las imágenes las almacenamos en la computadora o sea, la inteligencia artificial y, y ejecuta algún algoritmo establecido después de ver las imágenes.
y de acuerdo a lo que nosotros le indiquemos. Pueden ser fotos, acciones que la computadora lo reconoce. O sea, lo estamos entrenando a que aprenda. Ya, pregunta 21. No, ya, pregunta, pregunta 22. Menciona un algoritmo que sirva para detectar bordes dentro de una imagen, es decir, los bordes de los objetos eh, que aparecen en la imagen. Ya. Un algoritmo que sirve para detectar el borde de los objetos de las imágenes es el algoritmo de Cani. Es uno que he investigado. Ya. Pregunta 23. Escribe un caso de uso de visión computacional en alguna disciplina elegida por usted. Escribe un caso de uso de visión computacional en alguna disciplina por usted. Un caso de visión computacional podría encontrarse en la medicina, ¿no? Que se usa, por ejemplo, en los rayos X, también en la tomografía, en la ecografía, que la computadora visualiza, sin, visualiza y lo representa con imágenes, con videos así, imágenes, que son difíciles de ver por el ojo de la persona. Ya. Pregunta 24. ¿Qué es TF-IDF y por qué se utiliza en el análisis del texto? Eh, el TF-IDF es un método que sirve para conteo de alguna palabra en algún documento. Eh, Podemos darle un valor y volviéndolo importante entre las demás, o sea, que sea destacada entre las demás palabras del documento. Ya, pregunta 25. Menciona dos desafíos que se puedan presentar al momento de trabajar con información textual y explica alguna forma de atender dichos desafíos. Menciona dos desafíos que se puedan presentar al momento de trabajar con información textual y explica alguna forma de atender dichos desafíos. Dos desafíos que se pueden presentar sería primero una palabra o texto que esté escrita de forma sarcástica y, o sea, que no sea verdadero y la computadora lo, lo tome como si fuera algo real y que no es lo esperado, que nosotros no esperamos que no esperado que es de nosotros, que nosotros le asignemos, o sea, le ordenemos. Y en cambio nos va a dar eso como si fuera algo real. En cambio, no, porque es sarcástico. Y, y otro desafío que se podía presentar es cuando una palabra, una oración o texto tenga otro significado. Este, o sea, eh, una palabra puede tener dos significados y estén escritos en diferentes oraciones. Y nosotros solamente tomamos un significado que es de la palabra, solamente tenemos un significado, pero la computadora lo va a tomar eh, ese significado también. La otra palabra también, o sea, las dos palabras. Y va a estar, y, y no es lo que queremos nosotros. Ya, en ese caso, para solucionarlo, sería agrandar el texto buscado y, y tenga más sentido entre las demás que se repiten. O sea, de, hay una palabra, por ejemplo, la agrandamos a dos palabras o a tres palabras y ahí tiene el significado más claro. Y ya y en ese caso descarta la otra palabra que está sola y tiene otro significado. Ahí donde es como ahí donde lo solucionamos, en ese caso, en ese desafío. Pregunta 26. Explica la importancia de eliminar stop words en el análisis de texto. Explica la importancia de eliminar stop words en el análisis de texto. Cuando se elimina el stop, eliminar el stopwatch es un análisis de texto, ayuda a que sea más eficiente la búsqueda de palabras o textos.
eliminando lo que son como un relleno innecesario que podría dar significado diferente del esperado. Igual como el desafío anterior, es parecido. Es eso, pero eliminar solamente las palabras más importantes eliminamos, eliminamos las palabras que son innecesarias. Y solamente nos quedamos con las palabras importantes que reflejan el contexto del texto. Ya, listo. O sea, una oración que, sí, es menor. No creo que nada más. Eh, Pregunta 27. Define qué son los enegramas y da un ejemplo de enegrama en base a la siguiente frase: guiar con el corazón al principio da temor. Los enegramas son como, eh, es un, son secuencias de un texto, de palabras separadas ahí, que se separan las palabras de un texto, de una oración. Por ejemplo, es una oración. Este, Disculpe por el sonido de una sirena de acá del vecino del barrio. Ya, el unigrama, por ejemplo, el unigrama cuenta cada palabra en la oración. Guiar es una palabra, con otra palabra, el otra palabra, corazón otra palabra, al otra palabra, principio otra palabra, da otra palabra, temor otra palabra. Eso está separado como un unigrama. Ya, y bigrama sería guiar con eso. Es un, es un, cuenta dos palabras ya. Y la siguiente sería con él, sería otra palabra. O sea, um, de dos palabras, de dos en dos. Y ya, el siguiente sería el corazón, luego sería corazón al, luego al principio, luego principio da, luego da temor. Es cuando sería bigrama. Listo. Pregunta 28. En el análisis computarizado de texto, ¿cuál es el problema de usar un enfoque de conteo de palabras? Es decir, contar cuántas veces aparece cada palabra. ¿Cuál es el enfoque de conteo? Ya, fin, ¿cuál es el problema? Ya, el problema de usar el conteo de palabras es que cuentan las palabras sin su significado o contexto en el texto. O sea, solamente como lo toma como un carácter sin significado. eh, Por ejemplo, puede haber dos palabras con el mismo significado, pero se cuenta como si fueran diferentes. Ese es un problema que hay en el conteo de palabras. Listo. Pregunta 29. ¿Qué es el clustering y cómo funciona el algoritmo Cummings? Ya, el algoritmo, no, el clustering es una técnica de aprendizaje en el análisis de datos. Se trata de agrupar datos y el algoritmo Cummings es uno de los métodos de clustering. Y el algoritmo Cummings se trata de ubicar dos centroides, eh, en dos centroides en cualquier lugar, y los datos que están ubicados en diferentes puntos, eh, con la fórmula de Euclides, eh, calculamos las distancias eh, desde de diferentes puntos hacia ese punto, y mi- la distancia más cercana. Si la distancia más cercana es al primer centroide, entonces eh, es se asigna a ese grupo. Si fuera el otro centroide, se asigna al otro grupo. Si la distancia es más corta se diferencian las distancias. Y, y la más corta, si la distancia es más corta, es porque entonces le asignamos a ese grupo, a ese centroide. Y, y, le, y repetimos ese proceso eh, con todos los puntos. Ya, y luego de que cada centroide tenga sus puntos ya agrupados en su mismo centroide, y cada
el otro centroide también tenga sus grupos, tenga los puntos en su grupo. Le calculamos la media de todos los puntos y de ese centroide, del grupo del primer centroide, y también lo hacemos con el otro grupo del segundo centroide, y calculamos la media y vamos a encontrar otro punto. Y ese punto va a ser otro nuevo centroide, que ya no va a ser el primero, el anterior, sino va a ser el centroide, se va a actualizar. En el segundo centroide también hacemos lo mismo. Eh, lo, hacemos lo mismo, sacamos su media se actualiza también su nuevo punto, o sea, su nuevo centroide. Y repetimos el proceso con los dos centroides. Repetimos hasta totalizar, actualizamos hasta que no haya mucha diferencia, o sea, que la diferencia sea poca y no se pueda, y ya esté más cerca, o sea, que converja a un solo punto ya. Y lo dejamos así. Ya. Según los ejemplos, pregunta 30. Según los ejemplos hechos en clase, describa cómo se eligió el número de clúster cuando usamos el algoritmo de incremento Kemis, es decir, quién lo elige. El algoritmo Cummings determina, es decir, quién lo elige. El algoritmo Cummings determina el número de clústeres. No, el algoritmo de clústeres, el algoritmo de clúster lo decidimos nosotros. Ya. Pregunta 31. En el algoritmo de Cummings enfrentamos un dilema del huevo y la gallina para asignar puntos a un clúster. Necesitamos posicionar los centroides y para determinar la posición de los centroides necesitamos saber asignar previamente los puntos a los clústeres. Describa cómo Cummings aborda este del huevo y la gallina. Ya, lo que en el algoritmo Cummings para solucionar eso de el huevo y la gallina, eh, cuál va primero o cuál ha sido primero, lo primero para solucionar eso es asignar dos centroides al azar en cualquier lado del plano, dos puntos cualquiera. Y los puntos que sobran, o sea, los puntos de los datos que están ubicados, y calculamos las distancias y hacemos el proceso Cummings. Calculamos la distancia de cada uno, con cada punto, con cada centroide asignado aleatoriamente, y si con la distancia más cercana a un punto, ahí donde lo agrupamos. Y repetimos eso con todos los puntos. Y cuando estén agrupados, sí, separados en diferentes puntos han sido aleatoriamente, eh, que han sido escogidos aleatoriamente, calculamos la media de todo el primer grupo y la calculamos la media del otro grupo, y en cada grupo se actualiza su nuevo punto, o sea, su centroide. Y, y, y repetimos ese proceso hasta que, hasta que no haya mucha diferencia de cambio. Listo. Pregunta 32. Explique el algoritmo KNN. Explique el algoritmo KNN. Cada vecino más cercano se menciona un ejemplo de su uso o aplicación. Explique el algoritmo KNN. Cada vecino y menciona un ejemplo de su uso en una aplicación. El algoritmo KNN se basa en calcular las distancias de todos los puntos hacia los puntos fijados, o sea, los puntos escogidos aleatoriamente, los centroides. Y para calcular esa distancia usamos la fórmula de Euclides y lo agrupamos con la distancia del punto más cercano. Por ejemplo, eso se puede usar en los planos cartesianos, esa fórmula de Euclides, se puede usar en los planos cartesianos. Ya. Pregunta 33. ¿Qué impacto tiene el número de vecinos que se elige? ¿Qué impacto tiene el número de vecinos que se elige para el algoritmo de clasificación KNN?
El algoritmo KNN ayuda a que tenga un buen rendimiento el modelo y que esté equilibrado. Ya. Pregunta 34. Hace unos años, los asistentes de inteligencia artificial como Jarvis de las películas eran considerados meramente ciencia ficción y no se alineaban con lo que tradicionalmente se definía como inteligencia artificial. Sin embargo, hoy en día Jarvis y otros pacientes similares son ampliamente reconocidos como ejemplos de inteligencia artificial por la comunidad científica. ¿Por qué se ha modificado esta aceptación del término en la comunidad académica científica? Explica el impacto de entendimiento público en la definición académica de inteligencia artificial. Ya. ¿Por qué se ha modificado esta aceptación? Porque eh, antes lo creíamos como una, como lo dice bien claro, es una ficción, o sea, que no era real. Y ahora como va avanzando el tiempo, se volvió, ha aparecido inteligencias artificiales parecidas a Jarvis, como por ejemplo el ChatGPT, que tienen las mismas características de esas, como lo describían en las películas. ¿Ya? Y, o sea, tenían las respuestas a nuestras preguntas. ¿Ya? ¿Y qué impacto explica el impacto del entendimiento público? Dice, de lo que da el impacto es da un impacto positivo, este, porque nos ayuda a informarnos o preguntar y que nos den respuestas eh, fácil y también algunos lo usan como entretenimiento, como para entretenimiento, entretenerse, ¿no? Listo. Según lo visto en clase, ¿qué significa entrenar? Invento un ejemplo ficticio de entrenamiento que permite explicar este concepto. Ya. Entrenar significa proporcionar la información o imágenes al modelo. Por ejemplo, en el reconocimiento facial de varias personas, cuando le tomamos fotos eh, desde diferentes ángulos y aprende en su base de datos, se quedan almacenados como si tuviera un cerebro. Y lo estamos entrenando, o sea, ajustando sus parámetros de cómo es el rostro, o qué características tienes que lo diferencia de otros. Y ahí donde aprende. Ya. Pregunta 36. Según lo visto en clase, es un modelo entrenador. Inventa un ejemplo ficticio de modelo entrenador. Un modelo entrenado es algo que está programado para extraer información que nosotros los usuarios le brindamos y aprende automáticamente a partir de ello. Por ejemplo, primero lo entrenamos para que pueda diferenciar una rosa de una margarita. Y ¿cómo lo entrenamos? Podemos entrenar la diferencia con la rosa, con los pétalos de la rosa y de la margarita. ¿En qué se diferencia? Y ahí lo estamos entrenando para que pueda diferenciar. Y más adelante, cuando le brindemos una imagen, por ejemplo, de una rosa, lo puede reconocer como una rosa. Y, y eso nomás. Listo. Pregunta 37. ¿Qué es una base de datos? Ya, una base de datos es una colección de datos organizada en alguna forma para facilitar la búsqueda de información de forma eficiente. Es una base de datos. Ya. Pregunta 38. Explica el modelo relacional y su importancia en la base de datos modernas. El modelo racional se utiliza tablas para organizar los datos y como su nombre lo dice relacional, a partir de esas tablas buscamos sus relaciones entre que tienen los datos y nos ayuda bastante en la base de datos modernas eso. Porque encontramos relaciones y lo identificamos de acuerdo a su relación. Si lo relacionamos. Si no- Pregunta 39. Menciona diferentes tipos de modelos de base de datos. Este, los tres modelos de base de datos son lo que he visto, son modelos del árbol.
modelo relacional y modelo de grafos. Ya. Menciona, pregunta 40. Menciona el nombre de dos sistemas de gestión de base de datos. Eh, Dos sistemas de gestión de base de datos que he visto, SQL eh, Server y MySQL. Son dos sistemas de gestión de base de datos. Ya. Pregunta 41. Explica cómo funcionan las estrategias de indexación en la base de datos. Ya. Las estrategias de indexación sirven para mejorar la velocidad de búsqueda en una base de datos. Por ejemplo, los índices de texto completos sirven para buscar texto dentro de columnas de texto. Ya, listo. Ya, pregunta 42. ¿Qué partes o secciones componen típicamente un artículo científico? Las partes que componen un artículo científico son primero el título, luego el resumen o el abstract, que es lo mismo, luego la introducción del artículo, el marco teórico, la metodología que es de la investigación, los resultados, las conclusiones y por último las referencias bibliográficas que han sido consultadas. Listo, pregunta 43. Explica la importancia del abstract en un artículo científico. El abstract nos sirve a los locutores es como un resumen del artículo y nos sirve para los locutores para ver si es de su interés seguir viendo el artículo o eh, o revisar el artículo según su interés. Ya. Pregunta 44. ¿Qué es una cita y cómo contribuye al desarrollo del conocimiento, conocimiento científico? ¿Qué es una cita? Ya. Una cita es un análisis de alguna investigación, una investigación pasada como un artículo, con propia investigación de que nosotros y es como darle validez a algún artículo pasado. Y un artículo pasado, su contribución de las citas es que da facilidad en el avance científico con las validaciones de las citas. O sea, nosotros validamos. Ya, mm, ya, pregunta 45. Discute cómo los mapas de situaciones pueden ser útiles para entender la relevancia. Discute cómo los mapas de citaciones pueden ser útiles para entender la relevancia de un artículo. Los mapas de citaciones sean útiles más para ver cómo un artículo ha sido citado cuántas veces y cómo ha ayudado a otros artículos a lo largo del tiempo. Eh, También revisamos todos los artículos que han sido relacionados a lo largo del tiempo, revisamos qué temas, qué otros temas de investigación están incluidos en un artículo. Ahí vemos cuánta relevancia o ha ayudado ese artículo, en cuántas veces ha sido citado y vemos su importancia del artículo. Y, y además nos ayuda a tener un campo visual más amplio al investigador, también como una cita sirve para la investigación de otra. Ya, listo. Pregunta 46. ¿Qué es la diferencia entre bibliografía y citas? Ya, la diferencia entre bibliografías eh, y citas es que las citas se respaldan con investigación o información de otros artículos, con investigación que nosotros hacemos, información de otros artículos. Y la bibliografía son fuentes que han sido consultadas en el artículo para la investigación. Ya. ¿Qué es un DOI? Un DOI es como el DNI de un artículo. Es algo que los identifica entre los demás artículos que existen
Es algo que los científicos y nos ayuda y ayuda en la búsqueda de los investigadores. Es como un tubo de búsqueda para los investigadores. Ya. Pregunta 48. ¿Por qué un estudiante de ciencia de la computación debería publicar un artículo científico? Es decir, ¿para qué le sirve? ¿Qué gana? Publicar un artículo científico como estudiante ayuda a contribuir al conocimiento científico en el campo de la ciencia de la computación, en este caso, eh, también ayudando a otros investigadores, lo que se gana en experiencia lo que se gana es experiencia, ¿no? Desarrollar nuestras habilidades de investigación o análisis, y también lo que podríamos ganar es un reconocimiento eh, y, ampliar nuestras redes de contactos y que nos ayuda a sobresalir entre los demás. Ya listo. Pregunta 49. Haber publicado artículos, haber publicado artículos científicos tiene alguna implicancia en el proceso de admisión para un programa doctoral full video. Sí, porque los encargados al leer el artículo ven nuestro compromiso con la investigación científica, con la investigación. Es científica, qué es lo que ellos buscan, y nos da una facilidad para poder ingresar al programa doctoral. Ya. Pregunta 50. Preséntate y especifica qué experiencia previa tienes en ciencia de la computación, cursos de programación, carreras previas que has estudiado o trabajos previos que hayas tenido relacionados a la computación. Si no tienes ninguna experiencia previa en ciencia de la computación, no hay problema. En este caso, solo debes decir que estás en primer ciclo y que esta es tu primera experiencia con la ciencia de la computación. Luego explica por qué elegiste esta carrera y cuáles son tus objetivos. Esta última, bueno, ya, esto está bien. En este caso, soy Juan Miguel, estudiante de Ciencia de la Computación primer ciclo, y no tengo ni una experiencia antes de ingresar a la universidad. Esta es mi primera experiencia en el campo de Ciencia de la Computación, y este, lo que me ayudó, por, por qué elegí esta carrera? Elegí esta carrera porque eh, lo que me impresiona es que con una computadora se puede hacer muchas cosas. Es lo que me impresiona y por eso me gusta esa parte. Por un simple código y como dijo que encontré en YouTube, todo lo que si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Si puedes imaginarlo, puedes programarlo. O sea, hacer con la computadora no tiene límites. ¿Ya? ¿Y cuáles son mis objetivos? Mis objetivos son ser un buen programador y también poder trabajar en otros países o de forma remota y, y viajar a partir de ello. Solamente eso. Ya listo, profesor. Hasta luego, gracias.